Bueno, buenas noches, jóvenes y jóvenes. Es un privilegio para su servidor el poder ser un instrumento de Dios para compartirles pues mis propias experiencias en cuanto a la palabra, ¿verdad? Nosotros desde que llegamos aquí venimos con un corazón agradecido, venimos con un corazón dispuesto a ser usados por Dios, ¿verdad? Como es el caso, igual que el mío, yo pienso que es el mismo caso de muchos de los que estamos aquí. Sin embargo, desde siempre me ha llamado mucho la atención, y no lo niego, ¿verdad? Me llama mucho la atención el Nuevo Testamento, en el cual vienen mencionados o contados los evangelios, el paso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la serie de milagros que hizo, lo que padeció por nosotros, ¿verdad? Todo lo que va confirmando del Antiguo Testamento se va viendo con la llegada de Jesús, con la llegada del Mesías. Y cuando Él se va, ya conocemos la historia, ¿no? Se va y lo crucifican, muere, resucita al tercer día, y sabemos que después del haber resucitado y regresado, estuvo con los discípulos durante 40 días, ¿sí? Estuvo enseñándoles. Me impacta el aspecto de que a una vez que ya cumplió Jesucristo la misión para la cual había mandado Dios aquí a la tierra, aún tiene esas ganas de que todas las personas sean salvas, de que no se pierdan, ¿verdad? De que no se pierdan por culpa del pecado y que no vayan a tener una paga al final de muerte. Es tanto el amor que nos tiene Dios a todos, a los que estamos aquí y a los que no están aquí, que lo único que quiere es que nos salvemos. Nosotros de alguna manera tenemos, yo le puedo llamar un privilegio, un gozo, una gran oportunidad de que ya conocemos la palabra, conocemos el Evangelio, conocemos las nuevas noticias, ¿verdad? Que es el Evangelio. La buena noticia es que alguien murió por ti, alguien murió por mí, alguien murió para que fuéramos salvos, y ese alguien fue Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, a pesar de que fue la encomienda que les hizo Jesús antes de elevarse, así como lo menciona en Hechos y como lo menciona creo que también en Lucas, les dijo que quería que fueran y predicaran esa buena noticia a todos los pueblos. Principalmente Él se quería dirigir a los judíos, porque se entiende que era la descendencia de Abraham, que era la promesa que había hecho Dios con Abraham, de que su descendencia iba a ser el pueblo, el pueblo de Israel, por medio de su hijo Isaac primero, incluso antes de que Abraham lo tuviera. Después tiene Isaac, luego Jacob, que es el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, me llama mucho la atención que en el libro de Hechos, cuando ya empiezan, por decirlo así, a ponerse a trabajar en ese aspecto, a Pedro Dios le hace tener una visión en la cual le dice que no tenemos que, por decirlo así, clasificar a las otras personas, ¿verdad? Que no nada más, el mensaje no nada más es para los judíos. Los judíos, entiéndase que sería la estirpe que viene desde Abraham, la esencia de Abraham, Isaac y los 12 hijos, ¿verdad? Las 12 tribus, que es lo que se considera que era el pueblo elegido de Dios, sino que Dios va más allá. Le dice, no tomes como impuro lo que yo ya limpié. Y ese mensaje va y se los comparte a los demás apóstoles. Acuérdense que cuando muere Jesús, pues todos andaban bien como asustados, ¿no? Estaban todos en Jerusalén y se juntaban por ahí en algún lugar donde no fueran muy, muy vistos.
temerosos a las represalias que hay en ese entonces por parte de los romanos, incluso de los fariseos, incluso de mismos judíos que estaban en desacuerdo con lo que Jesús representaba en ese entonces, porque se había armado un gran alboroto. A mí me llama mucho la atención el que los mismos personas a las que Dios quiere salvar son las que mandan a Jesús a la cruz. Tuvieron ellos la elección, en lugar de agarrar a un ladrón, ¿sí? En lugar de castigar a un ladrón, castigan a la persona que está viniendo a morir por tu pecado y el mío. Entonces, por eso me gusta mucho la parte del libro de Hechos, ¿verdad? Porque en el libro de Hechos narra mucho de las experiencias de cómo la iglesia cristiana, pues todavía no eran llamados cristianos, ¿verdad? Hasta que empezaron cuando estuvo Pablo en Antioquía, que fueron empezados a llamar cristianos. Pero es como de alguna forma nace lo que es la iglesia. La iglesia somos todos, ¿verdad? Aquí llegamos y decimos, voy a la iglesia, pero no sabemos lo que padecieron estos 12 apóstoles, que luego fueron 11, ¿verdad? Porque Judas, el que hizo la maldad y con Jesús, fue sustituido por Matías en un consenso ahí que hicieron. La regó y va para afuera. Entonces vamos a leer un poquito de lo que he leído de Hechos y que me ha llamado la atención y que les quiero compartir. ¿Por qué? Porque nos tendríamos nosotros que ver de alguna forma reflejados, ¿sí? Esa encomienda que hizo Jesucristo a sus apóstoles, ese anhelo que tenía de que otros conocieran del evangelio, de la promesa de salvación, llega a nuestros días. Hoy en día hay muchas personas que ni siquiera tienen una Biblia en su casa y ni siquiera saben de qué se trata. Saben que hay una Biblia y qué es una Biblia o qué dice y demás. Entonces nosotros los que conocemos deberíamos tener un compromiso más fuerte, ¿verdad? Un anhelo como el que tuvo Jesús, de que todos los conocieran. Entonces, si leemos traen su Biblia en Hechos 1:3, ahí nos comenta acerca de los 40 días ya que estuvo Jesucristo con ellos, y cómo es directamente Él, es Él el que les pide, ¿verdad? Les está dando enseñanzas durante 40 días. Imagínate tú qué haces en 40 días. A veces nosotros dejamos pasar los días. Ya estamos a 20 de marzo. Estamos a 27 de marzo. Ya han transcurrido más de 40 días. ¿Y qué hemos hecho nosotros en 40 días para la obra de Dios? ¿A quién le hemos compartido ese mensaje? Si es ahora sí que el último deseo de Jesús, ¿verdad? Y dice aquí, Hechos 1:8. ¿Quién lo quiere leer? Si lo tienes también en pantalla para los que no traigan Biblia. En eso nos vamos en esto quiero concentrar, ¿verdad? Lo que es el mensaje que tengo para compartir con ustedes. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús nos está diciendo esta noche, ¿verdad? Esa palabra, tómala para ti, ¿verdad? Ponle tu nombre, recíbela de parte de Jesús, que te está diciendo, Alan, recibirás poder, ¿sí? Daniel, recibirás poder de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Jenny, Michelle, recibirás poder. Todos y cada uno de nosotros estamos recibiendo ese poder. Antes de irse, ya les estaba adelantando lo que iba a suceder, ¿sí? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos no sabían de qué hablaba, porque no conocían todavía el Espíritu Santo. Estaban con Él, pero como Jesús era profeta también, les estaba adelantando qué cosas iba a suceder. ¿Cuándo sucede?
en las fiestas de Pentecostés. Habla en Hechos también. Los judíos tenían 3 grandes festividades a lo largo del año, que era la Pascua, era Pentecostés y era los tabernáculos, ¿verdad? El Pentecostés eran los tiempos de la cosecha. Se le llamaba los tiempos de la cosecha cuando empezaban a dar frutos el campo de lo que han sembrado. Alguna situación especial por la que haya querido Dios que fueran esas fechas, pues de alguna forma lo relacionamos, ¿verdad? Vamos a cosechar un fruto limpio, un fruto que sea del agrado de Dios. Todo lo que hagamos para el agrado de Dios, eso le da un gran gozo. No se imaginan cuánto a Dios le place que nosotros lo agrademos con tiempo, con ofrenda, pero no con ofrenda material, sino con ofrenda de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro tiempo, de nuestro amor, con una ofrenda que Él puede sentir sustanciosa, una ofrenda no comprada, ¿sí? Como por aquí también podemos ver, alguien quería comprar el poder de imponer las manos y fue reprendido severamente. El poder de tener el Espíritu Santo no se compra, ¿sí? Ese se gana por gracia. Entonces vamos a leer por aquí Hechos 1:12. Vamos para atrás. Dice que estaban reunidos ya después de que Jesús subió al cielo, y que les encargó que fuéramos digo que fuéramos porque, como les digo, esta palabra prevalece hasta esos tiempos. Dice que estaban reunidos en Jerusalén, en un monte, los apóstoles llamados Pedro. Estaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, es otro Jacobo, dice, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Son 11. Luego más adelante en el 15 pues ya dice donde eligen a Judas, ¿verdad? Dice en Hechos 2, versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos podría sonar redundante, ¿verdad? Pero unánimes juntos significa no solo que estemos aquí, estamos todos juntos. ¿Qué es lo unánime? Estamos unidos en un solo espíritu. ¿Para qué? Para darle su lugar a Dios, para conocer a Dios, para honrarlo. Entonces, por eso recalca aquí el autor de Hechos que estaban unánimes juntos. Todos estaban alabando a Dios, ¿verdad? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense ustedes que nosotros hubiéramos recibido el Espíritu Santo como en ese entonces los apóstoles. Estamos aquí bien a gusto con el airecito y de repente se viene un viento bien fuerte y empieza a tirar todo. Nuestra primera reacción es asustarnos, ¿verdad? Todo esto les estoy hablando lo que es el origen de lo que es el evangelio, la iglesia cristiana después de que Jesús se fue, ¿sí? Dice, el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice de fuego, dice como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Y vuelvo esto lo estoy trayendo todo en la actualidad, que de repente veamos que se nos prende ahí una llama en la cabeza y nuestra reacción ante lo desconocido, porque ahorita ya leímos la Biblia y sabes que si ves un fuego encima de tu cabeza, tú vas a tener una paz, ¿verdad? Porque vas a decir, es el Espíritu Santo que está sobre mí. Pero ellos no tenían nada escrito todavía. Eso es a lo que yo voy. Como ellos, sin conocer, sin tener una Biblia, ellos tenían el Antiguo Testamento, que era lo que venían leyendo, que se les había traído desde tiempos atrás, ¿verdad?
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué Dios quería que hablaran en diferentes lenguas? Recordemos pues que estaban en la fiesta de Pentecostés. Entonces todos de pueblos alrededores se juntaban y había gente que venía, inclusive por ahí traje un mapa para mostrarles, ¿verdad?, de hasta dónde quería. Lo que se ve en ese mapa es lo que se supone en ese entonces que era todas las naciones. Las 12 tribus se establecieron, bueno, no se ve, pero por aquí está. Busquen en esta parte, en donde termina esta flechita, ahí está Jerusalén, ¿verdad? Hacia abajito, ahí está, si alcanzan a ver, está Jerusalén, está Roma está en Italia. Italia está allá arriba de lo que parece una bota. Entonces todo ese imperio de Roma era controlado hasta acá, hasta el pueblo de donde estaba sentada la tierra prometida. Jesús lo que les dijo, bueno, voy para allá. Y el mensaje del Evangelio es para todos, ¿eh? Es para si nos vamos ahorita, que ya tenemos la globalización, el mensaje de Dios es para los que están en Japón, es para los que están en Filipinas, es para los que están en Canadá, es para los que están en África, en Sudamérica, en Oceanía, en todo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la expansión de la palabra de Dios, ¿sí? Cómo va creciendo. Estando reunidos ahí, empiezan ellos a tomar en cuenta la petición que les hizo Jesús. Cuenta aquí en Hechos que se van, en uno de esos se van, Pedro y Juan se van a una sinagoga que había por ahí, es donde se daba lo que era la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y en la entrada de esa sinagoga estaba un cojo, ¿sí? Una persona que no caminaba bien de nacimiento, ¿sí? Tenía el Señor 40 años. Y el cojo lo llevaban ahí para que pidiera limosna. Y le dicen: no tengo dinero para darte, pero lo que tengo es una palabra para ti de salvación. Y en el nombre de Jesucristo, fíjese bien cómo le dijo: en el nombre de Jesucristo eres sanado. Si crees, levántate. Entonces le da la mano y se levanta el cojo. Y se sorprende porque pues nunca había estado caminando bien de pie. Y se emociona y se va con ellos adentro de la iglesia, del templo, de la sinagoga, como le llames. Y le da la honra a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está creyendo de que es sano, porque le están dando esa palabra de Dios que tiene sanidad. Porque ellos ya conocían quién era Jesucristo. Ellos ya habían escuchado todo el relajo que se armó. Si saben, en los últimos 3 años era un caos en aquella zona por todos los serie de milagros que hacía Jesús, que muchos eran mal vistos por los fariseos y por la gente que controlaba la política y la religión en aquella área. Ven todo el alboroto que hacen y van y los apresan, ¿sí? O sea, estamos empezando la fiesta, estamos empezando tranquilos, y ya luego los mandan a llamar. Los mandan a llamar ahí con los jefes, el sumo sacerdote, y juntan a todos los que se reunían ahí, los que gobernaban política y religiosamente esa zona, y les dice: a ver, ¿qué traen ustedes aquí? ¿Cómo que andan haciendo milagros? Y lo dicen ellos. Es bien importante esto que ellos les están diciendo, que no los miren a ellos. Ellos lo están haciendo en nombre de Jesús, ¿sí? Que no les den a ellos
esos méritos, porque quien está sanando es Jesús a través de ellos, por medio del poder que les dio, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros de aquí ha recibido el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Algunos no? Volvemos a Hebreos 1:8. Pero recibiréis poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces tenemos, por un lado, que estamos recibiendo ese poder, ¿verdad? Que estamos recibiendo los dones. El don de sanación era uno de ellos, y que estamos comprometidos de alguna forma con esa petición de Dios de que seamos testigos de que Dios todo lo puede, ¿verdad? Luego la sanación del cojo, y luego vamos con que ya dicen, ¿sabes qué? Suéltalos, porque ahorita la gente se nos alborota y nos empieza a apedrear. Siguen creciendo porque están viendo, como los dejaron ser, siguen ellos predicando el Evangelio y haciendo señales y milagros. Entonces eso hace que la gente vaya creyendo que realmente la persona que murió ahí en la cruz era el Cristo, y empieza a crecer la iglesia. Eso les incomoda a la gente que está en ese entonces, y lo que hacen es: cálmense, porque ya ni caso nos están haciendo nosotros, y están descuidando acá pues las actividades o las labores propias de los varones. Entonces dicen: vamos a elegir a 7 ayudantes. ¿Para qué? Para que sirvan al mismo tiempo, para que no recaiga sobre ellos toda pues ahora sí que la presión, ¿verdad? Y de entre esos 7 ayudantes está uno que se llama Esteban, que es uno que le dicen que es una persona muy que amaba mucho al Espíritu Santo, que quería mucho conocer de Dios, ¿verdad? Y empieza Esteban a predicar la palabra, cosa que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? A nosotros luego nos invitan a participar en los retiros, y nos dicen: tú vas a pastorear y eso. ¿Por qué? Porque hay pastores, pero nosotros somos ayudantes, ¿verdad? de esa tarea que nos está dejando Dios a través de las diversas estructuras. Entonces dicen: Esteban es un buen chico y está enamorado de Dios y está lleno del Espíritu Santo, vamos a elegirlo también para que sea de nuestros ayudantes. Entonces Esteban está entusiasmado y empieza a predicarles ahí a la gente, a los judíos. Pero cuando ven que este chico joven hace milagros, van de nuevo los sumos sacerdotes y lo mandan a llamar: a ver, tú qué onda que traes. Y ya Esteban les empieza a decir que si ellos, vamos a verlo por acá, está en el discurso de Esteban en el 7, ¿sí? En el capítulo 7 los mandan a llamar, y Esteban les dice: oye, pero si Dios por medio de Abraham les está encargando que hagan esto, que va a mandar un Mesías, y el Mesías les está encargando que prediquen el Evangelio, ¿por qué no lo hacen? Al contrario, ustedes son los que lo mandan a matar. Y les dice en el 51: duros de cerviz, o sea, les dice: cabezas duras, incircuncisos de corazón, de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. Y les empieza a tirar. Entonces imagínate, le empieza como Sansón a las patadas. ¿Qué hacen? Lo mandan a sacar. Se enfurecieron. Estás hablándole a los acá VIP de los poderosos, y los vienes aquí a restregar de que no están haciendo lo que tú estás haciendo, porque él se sentía comprometido, ¿eh? Yo estoy haciendo lo que mi Dios nos encargó. Pues lo sacan y se ofendieron, lo apedrean,
y se muere. Y hasta ahí acabó Esteban, ¿sí? Entonces ya tenemos primer episodio, Pedro y Juan fueron llamados, pero pues gracias a que este señor Gamaliel le dijo a los sumos sacerdotes y a las gentes ahí de poder, les dijo: no se metan con estos porque pueden meterse en problemas. ¿Por qué? Porque él ya tenía el antecedente de que se habían levantado por ahí algunos profetas y les había como en feria, se habían muerto unos y se habían deshecho todos los grupos. Entonces les dice una palabra que está en Hechos 5:38. Este señor Gamaliel era considerado una persona muy culta, muy conocedora de la palabra de Dios, y les dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vuelvo a repetir, ellos no estaban conociendo todavía de esto. Este libro de Hechos se escribió alrededor de los primeros 60 años posterior a que Cristo murió. Entonces, esa palabra nos la traemos también, ¿sí?, a la actualidad. ¿Tú crees que el evangelio que estás predicando es el evangelio realmente de Dios? ¿Sí lo crees? Yo lo creo. ¿Quién lo va a respaldar? Dios. Entonces, cada vez que nosotros estamos hablando de lo que viene escrito en esta palabra, está respaldada por Dios, y Dios es quien nos va a respaldar. Por eso dice: lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios se desvanece. Entonces tenemos que tener muy, muy claro el discernimiento de parte del Espíritu Santo. Dice que empezaron a esparcirse, toda esta gente que se eligió, y fueron, porque los judíos, que eran para los que iba dirigida la palabra, nomás no hacían caso. Algunos que eran todavía medio incrédulos. Entonces Felipe se va a Samaria, era otro también de los que estaban por ahí ayudando en difundir el evangelio en todas las naciones. Ya me quitan el mapa. Samaria estaba lueguito. Dije, pues ya ahí la llevamos, ¿no? Y resulta que los samaritanos y los judíos no se podían ni ver ni en pintura, y los samaritanos reciben con agrado la palabra de Dios, y samaritanos son evangelizados. Samaria está. Vamos a recordar que habían matado a este señor Esteban, ¿verdad? Por ahí andaba un personaje que también era de esa gente que eran defensores de los fariseos y de los gobernantes, que se llamaba Saulo. Saulo era uno de los mayores perseguidores de los cristianos. Inclusive pidió una carta de los sumos sacerdotes o de las autoridades para ir de sinagoga en sinagoga, de casa en casa, a buscarlos y a sacarlos de donde estuvieran. Era una persecución tremenda, por eso muchos no querían profesar la fe. Sin embargo, cuando va este señor Saulo, para esto ya habían metido a la cárcel también a Pedro y a Juan, y habían sido rescatados, ¿verdad? Dios los mandó a sacar de ahí de la cárcel, porque seguían ellos predicando el evangelio. Y lo que pasa aquí con Saulo es que dice, cuando va a Damasco, porque él iba con una intención: cacería de cristianos y vénganse, vámonos donde los veas. Él los entregaba sabiendo que podían ser muertos, ¿sí? Porque allí la situación no es como de ahorita. Ahí era lo que dijeran las muchedumbres y lo que decidieran ahí los sumos sacerdotes. Entonces, cuando va en camino a Damasco, y el mapita, ¿por qué no me lo dejan?
es que lo que me interesa mucho que veamos cómo se va expandiendo la iglesia primitiva, ¿verdad? Bueno, ahí se lo pasan. Como quiera, pásalo, porque está muy... En camino, ándale en la Biblia, ahí, en camino a Damasco, Saulo es cegado por una luz, ¿verdad? Y una voz que le habla y que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Veía la luz, quedó cegado, veía la luz. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Le pregunta. Y le dice: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea que le está advirtiendo a Jesús. Las demás personas que acompañaban a Saulo, o sea, el equipo de exterminación, nada más escuchaban las voces, mas no veían quién estaba hablando. Saulo, después de quedar cegado por esa luz tan brillante, pierde la vista y sus acompañantes se lo llevan allá a Damasco. Entonces, Saulo dura 3 días en plena ceguera. Él está obviamente preocupado, pues, ¿qué está pasando? En esos 3 días, en ese lugar de Damasco, había un señor que se llamaba Ananías. Y Dios le habla a Ananías y le dice: aquí en Damasco hay una persona que se llama Saulo. Quiero que vayas y le impongas las manos y tú le vas a quitar esa ceguera. Y Ananías, como ya sabía quién era, ¿qué ole? Espérame, pues ese me va a matar. Ese es el cazador de cristianos. Y Dios le dice: haz lo que te estoy diciendo, ¿eh? Ve y vas a imponerle las manos y va a quedar él sano de su vista y lo vas a bautizar. Entonces es lo que hace. Llega, se presenta con Saulo y le da vista y le dice: Dios me dijo que viniera contigo porque quiere que seas sano. Dios quería utilizar a ese perseguidor de cristianos, a esa persona la cual había atentado contra los hijos de Dios, lo quería utilizar. Entonces, por eso tenemos que tener bien presente, ¿verdad? No tenemos que juzgar. Si se acerca de pronto una persona que ante nuestros ojos, ante lo que nosotros conocemos, sea una persona mala, llámale ateo o llámale como tú quieras llamarle, son personas que Dios quiere utilizar, que Dios quiere convertir. El anhelo de Dios es que todos conozcamos que Él envió a Cristo para que muriera por nosotros, para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna, ¿verdad? Entonces Saulo comienza a predicar ahí mismo en Damasco. Pide chance de ir a una sinagoga. Cuando se enteran los judíos que está él ahí, luego se lo quieren echar y tuvo que salir por pierna, ¿no? Lo sacaron por ahí de una ventana y demás. Les refiero a esto, dice: ¿por qué nos dices todo eso? Para que se den cuenta de todo lo que al principio se tuvo que sufrir para poderle hablar de Cristo, de salvación que tenemos ahora. No tenían esa libertad que tenemos nosotros, no tenían micrófono, no había internet, no había Biblias, había nada más algunos antiguos testamentos que solamente en la antigüedad los meros buenos de la religión podían tener en su poder y demás. Entonces decías: yo soy predicador de Cristo, y te agarraban y te encerraban. Vamos a traernos hoy en día. Hoy en día estamos viendo una situación que es triste, que es difícil de entender, y vemos cómo por causas de la fe de otras creencias, cristianos están siendo asesinados, ¿verdad? Y asesinados no de formas tan convencionales, ¿verdad? Les cortan la cabeza o les hacen de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos traemos hasta la fecha, están siendo cristianos perseguidos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vas a decir: no, pues es que están muy lejos, ¿qué hago? El poder de la oración, ¿sí?
no tiene limitantes. Nuestra oración no llega al 26, no llega hasta, ¿sí? El poder, es muy grande el poder de la oración. La alabanza, ¿sí? Es una parte muy importante que puede liberar cadenas, ¿sí? Incluso aquí menciona también cuando Pablo no se rindió, ya fue apedreado, ya fue encerrado. Cuando Pablo sigue haciendo su... Empezamos con Pedro y Juan, ¿verdad? Pero luego ya se incorpora Pablo y es el que se anima primero a empezar a expandir el evangelio, porque primero ahí era en cortito. Me voy a parar para decirles, están abajo ahí, dice el primer viaje misionero de Pablo, luego viene el segundo, luego viene el tercero, y luego el último es el viaje a Roma. Me voy a parar para decirles cómo estuvo acá. Que él estuvo por ahí, muchas personas empezaron a aceptar a Cristo, ¿verdad? Estamos hablando que los judíos están establecidos por acá, por allá se hablan incluso otras lenguas, está Asia, está Corintios, está lo que es Grecia, más a la izquierda, y luego está Italia, todavía no llegaba hasta allá. Entonces en el primer viaje misionero de Pablo comienza a predicar, y muchos que no son judíos empiezan a convertirse. Cuando hace todo ese recorrido y regresa a Jerusalén y les cuenta, oye, fíjate que fui allá y había unos que aceptaron a Jesús, y le dicen, oye, pero ¿cómo estás tú convirtiendo a gente que no es judía? Pues si la promesa de Dios era para la descendencia de Abraham. Y Pedro les dice, no. Aquí Dios me mostró que la palabra es de salvación es para todos, ¿verdad? Por eso nos remitimos de nuevo al texto de Hebreos 1:8. Van a ser testigos míos para los judíos. 1:8 dije. Hechos. No, Hebreos no. Hechos. Dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Lo último de la tierra, o las últimas naciones que había por ahí, llegaban más hasta Italia, ¿verdad? Para no hacerles el cuento tan largo, Pablo sufre de persecución a donde se paraba. Recordemos que Pablo era romano, eso le ayudó un poquito, pero sigue surgiendo, teniendo persecución. Luego le dicen, bueno, está muy bien que lo hagas, ahora vete se lleva a uno que lo acompañe, a Bernabé, váyanse los dos, y ya se van y son encarcelados. ¿Qué hicieron estos dos hombres ahí que están predicando la palabra de Dios y son encarcelados? Porque están blasfemando ahí contra las creencias de esos pueblos. Se pusieron a cantar alabanzas, ¿sí? Fue tanto la emoción o la intención dirigida, la alabanza, escuchen bien, la alabanza dirigida a Dios, la alabanza entregada a Dios. La alabanza que escuchamos aquí no es para nosotros, que nos quede claro. La alabanza es para Dios. Los chicos de la alabanza se la dedican a Dios, nosotros acompañamos esa alabanza, es para Dios. La alabanza que daban a Dios Pablo y Bernabé ahí en la cárcel hizo que hubiera un temblor y que se abriera las puertas de la cárcel y que cayeran paredes. Entonces tenemos que tener en cuenta el poder de la alabanza dirigida a Dios. Te puede abrir puertas, te puede
derribar murallas, te puede acercar a la libertad. La alabanza da libertad. Ellos lo sabían muy bien y ellos con medio de la alabanza fueron libres, ¿verdad? Y después la alabanza sirvió también para que el ser ellos libres, su carcelero también aceptara a Jesucristo y fuera salvada su familia y siguiera expandiéndose el reino. Entonces, todo lo que hagamos, ¿sí?, para la expansión del reino de Dios, Dios nos va a respaldar. Dios va a estar ahí y nos va a apoyar en todo momento. No importan las circunstancias que veamos, no importa que de 500 personas 300 o 400 digan estás mal, ¿sí? Si nosotros estamos predicando la palabra de Dios que viene en los evangelios, estamos siendo respaldados por Dios. Y para concluir, tenía más cosas que decirles, ¿verdad? Muy difícil, pero este señor hizo un viaje misionero. Estuvo en Antioquía un año, predicó y fueron salvos muchas personas. Allí en Antioquía se menciona que fue por primera vez llamados cristianos a quienes profesaban la fe, ¿verdad? Y luego se dio una vuelta completa y luego se regresó y volvió a hacer otro viaje donde incluía Grecia, el sur de Asia, donde incluía en Corinto estuvo, no le llevo, pero tengo una copia aquí, en Efeso, donde estuvo, incluso escribió varias de las cartas. Por eso sería interesante que ustedes lean el libro de los Hechos, porque si les gusta leer las cartas, ¿verdad?, de las cartas paulinas, las cartas generales, tienen su lógica en Hechos, tienen cómo es que, o por qué dice que es a Corintios, porque ellos andaban ahí predicando, ¿verdad? Y al final este señor se va hasta Roma, ¿sí? El libro de Hechos termina abruptamente con Pablo viajando a Roma. Por eso se entiende de que se escribió por esas épocas, ¿verdad? Ya no había más que escribir, anda Pablo en Roma, anda haciendo el mensaje anda haciendo la encomienda, a pesar de que fue apedreado, escupido, pateado, encerrado en la cárcel, que fue puesto ahí en latigazos, que fue flagelado, nunca se rindió, ¿sí? Nosotros tenemos una oportunidad. Vean por última vez el mapa antes de que lo quiten y prendan la luz. Lo que hizo este hombre malo, era un hombre que perseguía a los cristianos y era el terror de los cristianos. Y vean lo que terminó haciendo, ¿sí? Allá no había, voy a agarrar el vuelo de las 5 a Roma, no, allá era caminando por pueblitos, por senderos, por burro o con lo que anduvieran, ¿sí? Este señor, lo que lo motivó es que él conocía de que realmente el evangelio que estaba predicando, que era la noticia de que había muerto Jesús para nuestra salvación y que quería que todos lo supiéramos, eso fue la motivación. Entonces esta noche la pregunta es, ¿estamos motivados cuando menos un 10% de lo que estaba motivado Pablo? Si estamos hablando del mismo Cristo, él está hablando del mismo Cristo que nosotros hablamos. Si quieres ya prende la luz. Ya acabé con el mapita. Nada más lo puse para ilustrar, ¿verdad? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a venir cada viernes a escuchar? ¿Qué nos motiva a venir cada domingo a conocer más de la palabra de Dios? ¿Qué nos mueve? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Sí?
lo que nos está moviendo es la promesa, las promesas de Dios, ¿verdad? Lo que nos mueve es la palabra. Lo que nos debe de mover es un anhelo de querer cumplir con esa encomienda que nos dio Jesús. Querer salir ahorita y ir a buscar al vecino. Vecino, no le había hablado de Cristo, pero tiene un plan de salvación para su vida, ¿sí? Eso es lo que nos debe motivar, de salir y ver que alguien hace lo malo y decirle: arrepiéntete de tus pecados, ¿sí? Dios tiene un plan perfecto de salvación para ti. De salir con nuestro familiar más cercano y decirle: tengo un mensaje de salvación para ti. Cristo murió por tus pecados, ya no es necesario que tú estés sufriendo, ¿sí? Por cualquier cosa que te acongoje. De salir corriendo con la persona que está enferma y decirle: tengo el poder de sanarte porque me fue dado con el Espíritu Santo que recibí. Si lo crees de verdad, vas a ser sano. De ir a imponer manos, de bautizar a las personas en el Espíritu Santo, ¿sí? Se bautizan en agua, se bautizan en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nos debe de mover. De que convivamos y de que hagamos. Vas a decir: oye, pues tú eres el primero que organiza todo el relajo. Sí, pero eso no es lo que me motiva a venir aquí. Me hubiera dejado de venir desde hace mucho tiempo. Lo que me motiva es que así como yo recibí la salvación de parte de Dios, así como ustedes y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, recibimos esa salvación, así más jóvenes, y no nos concentremos, si quieres, en los jóvenes, desde chicos, adolescentes, nuestras familias, nuestros maestros, nuestros jefes en el trabajo, toda persona que veamos en nuestro diario andar. Yo no sé con quién te relaciones, tú con médicos, con enfermeras, tú en las plantas, ustedes en la escuela, ustedes en la academia de baile, en el campo de fútbol, en la tienda donde trabajan, en el equipo de béisbol. Hagamos y vayamos, y no vamos a hacer lo que Pablo va a andar, lo podemos hacer, pero comencemos con el que tenemos a un lado, ¿sí? Comencemos con nosotros mismos, primero alimentándonos de lo que vamos a compartir de los demás. Entonces vamos a hacer ese instrumento de Dios. Anhela que los demás, hasta el fin del mundo, dice, prediquen el Evangelio, sean testigos míos. Eso es lo que nos está diciendo. Yo no morí ahí de oquis, yo morí por todos, morí por ti, pero también morí por los que no me conocen. Entonces ve y diles: morí por ti, morí por tu papá, morí por tu hermano, morí por tu primo, morí por tu vecino, morí por todos. Eso es lo que quiero que vayas y hagas. Quiero que seas testigo mío en todo el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios con nuestras propias palabras que nos use y que nos dé ese entusiasmo que tenían estas gentes, que a pesar de que los apedreaban, los pateaban, los escupían. Aquí nadie nos apedrea ni nos escupe, ni nos mandan a la cárcel, ni nos cortan el cuello, ni nos encierran en calabozos. Tenemos, muy bien, tenemos tantas oportunidades. Dices: bueno, ¿a quién le predico si ya Lechuguita ya sabe, Amalia ya sabe? Sí, hay gente afuera, comenzando por nuestras familias que no conocen. Nosotros ya conocemos, y qué padre, qué bueno que ya conocemos. Y si no conocemos, leamos. Los invito a que lean Hechos, son 28 capítulos, ¿sí? Hagamos nosotros juntos el capítulo 29. Amén. Vamos a poner una alabanza, cerramos nuestros ojos y ahí donde estamos vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si hasta este momento, Señor,